Desenmascarando al enemigo. En este comentario vamos a investigar a la luz de la Biblia cómo ha trabajado el enemigo de Dios y la humanidad para engañar y esclavizar al ser humano desde sus orígenes. Para desgracia de toda la humanidad tenemos un enemigo invisible y experto en el engaño. Nosotros todos los seres humanos del mundo estamos propensos a ser engañados por ese enemigo. Estamos en medio de una batalla, donde existen dos fuerzas, las fuerzas del bien y las del mal, y la causa por la cual se libra esa guerra es por las almas inmortales de las personas. Casi todas las desgracias que ocurren a diario en el mundo, es por influencia de las huestes malignas de ese enemigo, a quien las sagradas escrituras la Biblia lo llama Satanás, diablo o príncipe de las tinieblas, león rugiente y otros nombres. Comenzaré desenmascarando al enemigo desde sus orígenes. Hace miles de años, antes que existiese el ser humano, el Creador Todopoderoso, el que llamamos Padre Eterno y Dios, creó un ser muy hermoso. A este ser llamado Lucifer Dios le puso a gobernar sobre multitud de ángeles. Escuchemos cómo la Biblia habla de este ser y cómo llegó a convertirse en enemigo de Dios y también de su creación. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ezequiel 28 verso 12 al 18. Antes de esta tremenda rebelión en el reino de Dios solo existía la paz. No había mentira, la mentira la inventó Lucifer, porque él no se rebeló solo contra el Todopoderoso. Él sedujo con mentiras a la tercera parte de los ángeles a rebelarse contra Dios. Es por eso que el Señor Jesús dijo así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentiras. Juan 8 verso 44. Escuchemos otro pasaje bíblico que habla de la expulsión de Lucifer del cielo. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14 verso 12 al 15. Queda pues claro la causa por la que Satanás se rebeló contra el Altísimo. Inmediatamente que Satanás daísmo causó ese tremendo alboroto en el cielo, el Señor preparó un lugar para confinar a Satanás y sus ángeles. La Biblia dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25 verso 41. Nos dice la palabra de Dios que habrá un día cuando Satanás con todos sus ángeles serán echados al fuego eterno. Pero no serán solamente ellos echados al fuego. En el transcurso de este comentario les demostraré con la Biblia
quienes le harán compañía a Satanás y sus ángeles en ese lago de fuego. Ahora comenzaré desde el principio de la humanidad, a desenmascarar al padre de mentira. Analizaremos cómo el diablo engaña al ser humano desde su creación. La Biblia dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Génesis 3 verso 1 al 13. Al obedecer a Adán y Eva al mentiroso Satanás cayeron en pecado. Entonces el Señor les dijo, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3 verso 14 al 19. Escuchemos un breve análisis de cómo nos afectó la desobediencia de Adán y Eva. A raíz de lo sucedido, el Señor cambió totalmente el plan que tenía para Adán y Eva, el cual era que vivieran para siempre sobre la tierra con sus hijos e hijas y toda su descendencia. Comenzó por cambiar la apariencia de la serpiente y la maldijo. Escuchemos la trágica consecuencia de esa desobediencia. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. En aquel tiempo, la serpiente no era una criatura que se arrastrase, debió ser bastante diferente a como la imaginamos hoy. Hasta que cayó bajo el juicio de Dios, quien pronunció, en efecto, un juicio sobre Satanás, que tuvo graves consecuencias para el hombre. El versículo 15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es importante, por ser la primera profecía de la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Voy a leerlo otra vez, aclarándolo un poco más. Y pondré enemistad entre ti, es decir, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, esta, es decir, Cristo, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Esta es una declaración sumamente importante.
El pensamiento predominante no se centra en la victoria final sino en una lucha prolongada e incesante. Se había iniciado una larga lucha entre el bien y el mal que es lo que encontramos precisamente en el resto de las Sagradas Escrituras. Siglos más tarde y durante su vida en la tierra, el Señor Jesucristo, hablando a los judíos incrédulos, se refirió a esta lucha con estas palabras del Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. El diablo es Satanás. El Señor Jesucristo hizo una distinción entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. El apóstol Juan menciona otra vez este conflicto en su primera carta, capítulo 3, verso 10, con estas palabras. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Aquí hay un conflicto, una lucha, y la realidad de que hay dos simientes en este mundo. Habrá una victoria final, pero la lucha será prolongada y continua. Cada ser humano debe enfrentarse con la tentación y tiene que vencer su propia batalla. Antes de que Jesucristo viniese, se podía alcanzar la victoria a través de la obediencia de la fe. Después de la venida de Cristo, hemos de identificarnos con Él. Tenemos que tomar parte en uno de los dos bandos. Nadie es neutral en esta batalla, pues todos somos descendientes de Adán y Eva. Mas por medio de la fe en Jesucristo, quien con su muerte venció a Satanás en la cruz. Nosotros podemos vencer a Satán con sus tentaciones y sus artimañas. Es por eso que vino el Espíritu Santo para que con su ayuda las personas podamos vencer cada día. Porque mientras estemos en este mundo estamos propensos a los ataques del diablo. Por ello, la pregunta crucial es, ¿qué significa ser salvo? Significa estar en Cristo, es decir, unido a Cristo. Entre las órdenes de la creación los ángeles, el ser humano, y los animales a estos últimos no se les dio la opción de elegir. Pero el hombre y los ángeles sí pudieron elegir. En este relato vemos la elección realizada por el ser humano, quien tomó una decisión. Y ha sido hecho responsable de ella. Y el día de hoy podemos ver las trágicas consecuencias del pecado. Observemos que el último versículo del pasaje que comentamos, Génesis 3, verso 15. Habla de la simiente de la mujer y no de la simiente del hombre. Omite la simiente del hombre, porque aquí se encuentra, al menos, una insinuación del nacimiento virginal de Cristo. Porque Jesús nacería de una mujer virgen, cuyo padre sería Dios. Desde ese tiempo ya el Señor pensó en redimir al ser humano de su caída. Y dejó allí la promesa de la llegada de un Salvador. Cuando Dios fue al jardín del Edén buscando al hombre, le preguntó: ¿dónde estás? Hay libros de religión que hablan de la historia de la búsqueda de Dios por parte del hombre. En realidad el hombre nunca ha buscado a Dios. La salvación es la búsqueda del hombre por parte de Dios. El hombre se ha apartado, se ha alejado de Dios. Y Dios fue a buscarle, llamándole con aquellas palabras: ¿dónde estás? Comillas. Este llamado ha sido descrito así. Es el llamado de la justicia divina que no puede pasar por alto al pecado. Es el llamado del dolor divino que se lamenta por el pecador. Es el llamado del amor divino que ofrece redención por el pecado. Esta búsqueda llevada a cabo por Dios está narrada por todas las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos: escuchemos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Romanos 3, verso 11 al 17. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Tal como dice el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 15, verso 16.
Y en cuanto a nosotros, creo que podríamos repetir con él las palabras de Primera de Juan capítulo 4 verso 19 que dice: nosotros le amamos porque él nos amó primero. Dios busca al ser humano y le ofrece salvación. Pero tendrá lugar una larga lucha. Esa lucha comenzó después de la caída del hombre, cuando el hombre y la mujer obedecieron a Satán al comer del fruto prohibido. Le entregaron el dominio del mundo con todo y sus habitantes a Satanás. Antes de la venida de Jesús al mundo, todos los pueblos eran propiedad de Satán excepto Israel, a quien Dios escogió como pueblo suyo, al cual dio leyes y estatutos. Y a través del pueblo de Israel Dios se dio a conocer al mundo entero por medio de su Hijo Jesús el Salvador. Continuemos con el análisis del capítulo 3 de Génesis. Después del juicio proferido por Dios contra Satanás, leemos acerca del juicio sobre aquella primera pareja de seres humanos en el versículo 16. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Este es el juicio sobre la mujer. Ella dará luz con dolor a los hijos. Es interesante observar que aquello que trae alegría en la vida y produce la continuidad de la familia humana, vendrá por medio de sufrimiento. Los versículos 17 al 19 continúan con la declaración del juicio de Dios. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. De este modo el cuerpo humano comenzó a envejecer y a contraer enfermedades. Por eso la Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6 verso 23. El juicio sobre el hombre comienza con la tierra, que hasta ese momento había sido una fuente de bienestar, pero que ahora forma parte del juicio de Dios. Más allá de estos juicios, diferentes para la mujer y el hombre, Dios le anuncia al hombre, y por extensión al género humano, que le sobrevendrá la muerte. ¿Qué es la muerte? En un sentido físico, es la separación que se produce en la persona, del espíritu y alma, del cuerpo. El libro del Eclesiastés dice, en el capítulo 12 verso 7: entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Al final, el hombre deberá presentarse ante Dios, sea salvo o esté perdido. Pero Adán no murió físicamente el día en que comió del fruto prohibido, sino hasta que pasaron más de 900 años. Lo realmente importante fue que murió espiritualmente en el momento en que desobedeció. Él se separó de Dios, y la muerte es separación. Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los Efesios y les dijo que estaban muertos en sus pecados, no quería decirles que estaban muertos físicamente, sino espiritualmente, es decir, que estaban separados de Dios. Y en aquella maravillosa parábola del Hijo Pródigo, que se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 15, nuestro Señor relató la historia de aquel joven que abandonó a su padre. Cuando, arrepentido, regresó, el padre le dijo al hermano mayor: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, y ha sido hallado. Aquel joven había estado muerto, no físicamente, sino que había estado separado de su padre. Estar separado del Padre que está en los cielos equivale sencillamente a estar muerto. En otra ocasión, y tal como lo relata el Evangelio según de Juan capítulo 11 verso 25, el Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Una vez más, el término muerte significa muerte espiritual, o sea, separación de Dios. El ser humano murió espiritualmente en el momento en que comió de aquel fruto. Y este es el motivo por el cual se alejó de Dios y procuró cubrirse con las hojas de la higuera. A partir de aquí comienza a presentarse la historia de la redención. Leamos los versículos 20 y 21 de Génesis 3.
Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Con respecto al versículo 21, es evidente que para obtener las pieles de animales, estos debieron ser sacrificados. Creo que este es el origen de los sacrificios y que así se lo explicó Dios al hombre. Dios rechazó las hojas de la higuera y les hizo ropas de pieles. Cuando ellos salieran del jardín del Edén, recordarían un sacrificio de sangre. Y contemplarían, además, lo que más tarde en la historia sería una realidad. Me refiero al sacrificio de Jesús el Cordero de Dios. Cuando Dios instituyó la única religión puesta por él, me refiero al judaísmo. Dice que el tabernáculo era un santuario transportable que acompañaría a los israelitas en el viaje por el desierto hasta la tierra prometida. Dios había ordenado que Moisés colocase en el interior de dicho santuario y sobre el propiciatorio o tapa del arca que estaba en el lugar santísimo, 2 querubines en ambos extremos con sus rostros vueltos hacia abajo y sus alas desplegadas, cubriendo el lugar donde se encontraba la sangre derramada del sacrificio. Este sacrificio era el medio para llegar a Dios. Como pudimos escuchar, el Señor instituyó la única religión puesta por Dios, donde se hacían sacrificios para perdón de los pecados, en el cual se requería un sacerdote para oficiar el sacrificio. Cuando Jesús vino a morir en la cruz, ya no se necesitó más sacrificio ni tampoco se necesitó del oficio de los sacerdotes, pues Jesús vino a ser nuestro sumo sacerdote. La Biblia dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4 verso 24 al 16. Siguiendo con el análisis del capítulo 3. Hablando de la actitud de Adán y Eva que cubrieron su desnudez con hojas de higuera, analizaremos un poco más este capítulo. De aquellas hojas de higuera y del hecho de que Dios les vistió con pieles de animales, extraemos 4 grandes lecciones. 1. El ser humano debe tener una vestidura adecuada con la que cubrirse para acercarse a Dios, pues no puede llegar a Dios en base a sus buenas obras. El ser humano tiene que presentarse ante Dios tal como es, o sea, como un pecador. 2. La cobertura de las hojas de higuera, al ser ropa preparada por las manos del hombre, era y es inaceptable. Dios no la toma en consideración. 3. Dios proporciona la ropa para cubrir esa desnudez. 4. La vestidura idónea, la cobertura adecuada para acercarse a Dios, es provista solamente por medio de la muerte del Señor Jesús. El ser humano debe tener un sustituto que se interponga entre sí mismo y la ira de Dios. Y esta es una verdad importante para ser considerada por el hombre moderno, para quien lo más difícil es colocarse en la adecuada posición de pecador delante de Dios. Y la manera en que recibimos la salvación es cuando nos colocamos ante Él tal como somos, es decir, como pecadores. Proseguimos leyendo los versículos 22 y 23. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Debemos dar gracias a Dios que Él no permitió que el hombre viviese eternamente en el pecado, ni que nosotros tampoco quedásemos en esa situación. Este capítulo 4 termina con el versículo 24 que dice, expulsó, pues, al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada encendida que tiraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida. Esto no significa que Dios puso una especie de barricada para bloquear el camino a la vida. Este camino permanece abierto para que el ser humano pueda volver a Dios. Pero hoy en día ese camino no pasa por el árbol de la vida. La salvación nos llega a través de un sacrificio.
Y cuando aquel hombre expulsado del jardín recordase su pasado, podría contemplar la sangre del sacrificio. Analicemos ahora el capítulo 4 de Génesis. Conviene recapitular las principales lecciones. En Génesis capítulo 3 tenemos las raíces u orígenes del pecado. Y en el capítulo 4, los frutos del pecado. Alguien podría preguntarse si el pecado es realmente malo. El ser humano no estaba simplemente sufriendo de una especie de envenenamiento por haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este capítulo 4 nos revela la magnitud de lo que verdaderamente le había sucedido al hombre. Por su incredulidad y desobediencia se había apartado de Dios, y había pecado de tal manera que trajo el juicio de Dios sobre sí mismo y sobre su descendencia. Porque tú y yo tenemos la misma clase de naturaleza, la misma naturaleza que nuestro antepasado tenía. Y es que Adán nos ha transmitido una naturaleza bastante mala. La Biblia dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Génesis 4 verso 1 al 8. Adán tuvo dos hijos cuyos nombres fueron Caín y Abel. Se les había enseñado la forma correcta de adorar a Dios. Ellos sabían que Dios requería una ofrenda de corderos inocentes como sacrificio por sus pecados. Los dos hijos presentaron sus ofrendas al Señor. Caín trajo el fruto de la tierra como ofrenda, porque era agricultor. Pero Dios rechazó su ofrenda. Abel era pastor y cuidaba ovejas. Él presentó como ofrenda un cordero y Dios la aceptó, porque solo la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios. Es importante saber esto. Dios no aceptó la ofrenda de Abel porque él viviera una mejor vida que Caín. Tanto Abel como Caín eran pecadores. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque éste ofreció un cordero, lo cual era un símbolo profético de Cristo, el Cordero de Dios. Abel reconoció que era pecador y trajo un cordero como ofrenda por sus pecados. Por fe Abel esperaba la venida del Hijo de Dios que moriría por los pecados del mundo. Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque éste presentó una ofrenda según su propia disposición y no como Dios había dicho. Caín pensó que el perdón de los pecados podía obtenerse por sus propios esfuerzos. Desde el tiempo de Caín y Abel, siempre han existido personas que se acercan a Dios como pecadores confiando en el Señor Jesucristo, y también aquellos que quieren acercarse a Dios a su manera. Pero Dios no los ha aceptado y nunca aceptará a quien no venga por medio de Cristo. Podemos decir que toda adoración falsa comenzó con Caín. Hay 1056 años desde que la Biblia empieza a contar los años de Adán hasta el nacimiento de Noé. Repito, desde la creación de Adán y Eva hasta Noé hay 1056 años. Y de Génesis 1 a Génesis 6 hay un lapso aproximado de 1056 años. La Biblia dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6 versos 5 al 8. 3. Porque destruyó Dios a los antediluvianos. Dios no utilizó la destrucción para eliminar el pecado en la tierra.
Pues de querer hacerlo así, tendría que haber eliminado a la primera pareja Adán y Eva, y creado otra, a continuación. Pero no lo hizo, en primer lugar, porque es infinitamente misericordioso. Y en segundo lugar porque quiso mostrar al universo las consecuencias del pecado y de la rebelión contra él. Se hacía necesario desenmascarar al pecado que siempre trata de revestirse de una apariencia de justicia. También, evidenciar claramente a dónde es capaz de llegar la maldad del pecado. Y, además, para que se pudiesen distinguir claramente los hijos de Dios de los hijos del diablo. Era imprescindible que el pecado se mostrase tal cual es, y ello precisaba un tiempo de desarrollo. Un tiempo en que cada alma humana fuese probada a quien quería seguir. Si a Dios para salvación, o Satanás para perdición. La parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña que se encuentra en Mateo 13 verso 24 al 30. Y la explicación de la misma por el mismo Jesús que se encuentra en Mateo 13 verso 37 al 43, es muy descriptiva y aleccionadora. Mateo 13 verso 24 al 30. La Biblia dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Escuchemos la explicación de la parábola. Mateo 13 verso 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. No se podía arrancar la cizaña antes de que creciese, pues se podía confundir con el trigo, y arrancarlo también. Es decir, era necesario que cada cual se realizase como lo que era trigo o cizaña, y al final, a la cosecha, se recogería primero la cizaña para quemarla, y luego al trigo para llevarlo al granero. Así es el juicio de Dios. Sin embargo, Dios da la solución al pecado, entregando a su único Hijo, mostrando a la vez su misericordia hacia nosotros y su justicia mediante el Hijo que muere por nuestra penalidad y culpa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3 verso 16. Dios destruyó a la humanidad antediluviana a causa de que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6 verso 5. La Biblia dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6 verso 11 al 13. La tierra se había llenado de tal cantidad de violencia, como jamás nadie había imaginado que fuese posible suceder.
La vida de las personas peligraba constantemente. Hablando el apóstol acerca de las consecuencias del pecado dijo: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda de Pedro 2 versos 5 al 9. La longevidad media de entonces no era como ahora de unos 70 a 80 años, sino que era muy elevada. Aquellas personas vivían 800 a 900 años. Notemos que Noé vivió 950 años en total, de los cuales 350 años fueron después del diluvio. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Génesis 9 verso 28 al 29. Esto evidentemente hacía que la maldad y la violencia se hicieran insoportables por perpetuarse en el tiempo. Pensemos que Dios nunca se equivoca, y no hace o permite nada que vaya contra sus eternos designios de toda su voluntad inmutable. Siempre para bien de la humanidad, pues Dios es un Dios de amor. Primera de Juan 4 verso 8 al 11. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. La existencia del diluvio fue confirmada por el propio Jesús. El Señor, hablando del final del gobierno humano y del fin de los tiempos, dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24 verso 37 al 39. Las personas vivían ajenas a Dios y a su voluntad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6 verso 5. Dios es infinitamente misericordioso, y da el tiempo y las oportunidades para que todos se arrepientan, no queriendo que nadie se pierda. Pero también es justo y no permitirá que el mal se perpetúe para siempre y que quede sin castigo. Él ha provisto el plan de salvación mediante Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3 verso 16. El juicio de Dios a los antediluvianos es una advertencia y un ejemplo para la humanidad de hoy, de lo que sucederá en el fin del mundo, y del juicio final, cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez a separar el trigo de la cizaña, la cual está destinada a ser quemada al igual que este planeta con todos los inicuos. Voy a hacer un paréntesis para recalcar que Dios un día pondrá fin a la vida en este mundo, y todas las personas que no tomaron en cuenta el sacrificio de Jesús por los pecados del mundo serán juzgados. La Biblia llama a esas personas cizaña. La Biblia dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17 verso 28 al 30. Hoy en día la gente no toma en cuenta a Dios, y más bien se deleita en el pecado. Hoy día podemos ver la corrupción por la televisión, por los periódicos, y en nuestras ciudades la drogadicción, la delincuencia y toda clase de pecado. Estamos viviendo peor que los días de Noé, y hay más pecado hoy que en los días de Sodoma.
El Señor conocedor del futuro ya lo había dicho en su palabra. La Biblia dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Primera de Pedro 2 verso 4 al 9. Por la maldad de las personas llegó el juicio de Dios a las personas que vivieron en tiempos de Noé. Mas las personas, sabiendo que Dios castigó a los habitantes del mundo antiguo en el pasado por el pecado, continúan viviendo una vida pecadora apartada de Dios porque se deleitan en el pecado. Escuchemos como lo dice la Biblia. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3 versos 5 al 13. Resumiendo lo que hemos oído hasta ahora, nos dice la palabra de Dios, que Dios destruirá a los malvados y también el planeta será destruido por completo. Por el pecado de la humanidad desde sus inicios esta tierra será completamente desintegrada. Hemos escuchado que el Señor hasta el cielo, o sea las estrellas, los planetas y demás serán destruidas también. Mas para los que fueron justificados por haber aceptado a Jesús y haber obedecido la palabra de Dios, gozarán por la eternidad de cielo nuevo y tierra nueva. Mis amigos y amigas, el Señor Jesús te dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3 verso 20 al 22. El Señor los está llamando, amigos, amigas, no endurezcan sus corazones, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que todo el que crea en él sea salvo. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios está dispuesto a perdonarte de todos tus pecados. Venid ahora, y pongámonos a cuentas, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Cristo es el único camino que conduce al Padre. Porque, mi amigo, amiga, te diré que todos tendremos que dar cuenta de nuestros hechos al finalizar nuestros días de vida. Estando con vida es cuando podemos escoger nuestro lugar de destino eterno. No existe otra oportunidad después de muerto. El purgatorio es una mentira, la Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.
Hebreos 9 verso 27. La Biblia dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10 verso 9. En Apocalipsis 3 verso 20 Jesús dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Ahora todo depende de qué decisión tomarás. Por favor, haz la siguiente oración para recibir a Cristo en tu corazón. Y que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, y puedas así tener vida eterna por medio de Cristo Jesús. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados, y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y lo has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida, y hay gran gozo en el cielo.